Nunca imaginé que un amor horneado en forma de tarta de manzana pudiera convertirse en el prólogo de una revelación. Y, sin embargo, ahí estaba yo, con mi blusa azul de flores, el perfume de siempre y una caja de cartón entre los brazos como quien lleva un pedazo de su corazón horneado con canela. Me levanté antes del amanecer, no por costumbre, no por insomnio, sino por una urgencia distinta, profunda, que me decía: hoy vuelve a ser madre. Y yo obedecí. La cocina olía a domingo antiguo, a cuando Rachel era pequeña y se trepaba a la encimera, con las mejillas llenas de harina. Yo hacía esta misma tarta mientras ella cantaba con la radio y robaba trozos de manzana cruda. Pensé que ese recuerdo tenía un sabor, que tal vez si volvía a ofrecérselo lo reconocería, a mí, a lo que fuimos. Puse la tarta en la caja con cuidado, servilleta bordada por mi madre, papel encerado, una nota en cursiva: para ti, porque te sigo queriendo igual. Cuando llegué al edificio de vidrio y acero, lo primero que sentí fue frío, no el del clima, el otro, ese que te rodea cuando nadie te mira, aunque estés ahí. Pasé el control de seguridad con la voz temblorosa pero firme. Soy Margaret Whitmore, vengo a ver a mi hija. Rachel Whitmore. Me hicieron esperar, en una sala moderna, sin alma. Desde ahí la vi, de pie, segura, hablando con voz firme ante un grupo de ejecutivos. Mi hija, mi orgullo, mi dolor. Y entonces me vio, y su rostro cambió, no por emoción, no por ternura, por incomodidad, por ese tipo de vergüenza que uno intenta disimular con una sonrisa rápida. Salió de la sala apresurada. Su boca sonreía, pero sus ojos me suplicaban que desapareciera. Me tomó del brazo como si yo fuera una visita indeseada. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Solo quería dejarte esto. Es la tarta de manzana. Como antes...» «Mamá, no puedes aparecerte así. Este es mi mundo. Tú no encajas. No sabes cómo funcionan las cosas aquí. No entiendes de negocios. Y todos están mirándome. Todos están mirándome». Esa frase me atravesó como un cuchillo envuelto en terciopelo. ¿Qué puede hacer una madre cuando su propia hija le pide que desaparezca? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a She Stories. Aquí, las madres no se olvidan. Aquí, se escuchan. Yo, que pagué su universidad con ahorros y pan duro. Yo, que vendí mis joyas para que no faltara a ninguna conferencia. Yo, que fundé silenciosamente el fondo que la empleó. Y ahora era solo una vieja con una caja de cartón en los brazos, una vieja que no encajaba. Detrás de ella, su esposo Daniel bajó la mirada. Algunos empleados cuchicheaban. Y yo sentí cómo se me enfriaba el pecho. Tragué saliva y dije sin temblar: «Está bien, no te molestaré más». Pero justo cuando me di la vuelta para irme, una voz distinta se alzó. Un hombre maduro, con gafas de montura gruesa, salió de la sala de juntas. «¿Señora Margaret Whitmore?» Me giré. Rachel se tensó. «Soy Michael Lansbury, CEO de Whitmore Capital. Usted es...» «La madre de Rachel», dije. «Solo venía a dejarle esto. No quiero interrumpir». El hombre me miró con atención, luego bajó la mirada a la caja. Y de pronto su expresión cambió, como si acabara de ver a alguien que llevaba mucho buscando. «¿Margaret Whitmore?», repitió, más despacio. «¿La misma Margaret que creó Wheatstone Holdings?». Rachel empalideció. Daniel parpadeó. «¿Cómo sabe usted eso?», preguntó ella. Michael sonrió, no con condescendencia, con respeto. «Porque sin ella, tú no estarías en esta oficina». «¿Cómo?», susurró Rachel. «Tú no lo sabías». Me miró con asombro reverente. «Señora Whitmore, si lo hubiera sabido antes, le habría dado su asiento en la mesa principal». Y dirigiéndose a todos los presentes, agregó con voz firme: «Esta mujer», dijo, señalándome, «no solo es madre de Rachel, es la inversora fundadora, la persona que, hace más de 20 años, inyectó el capital semilla que convirtió un sueño universitario en un fondo de $700 millones. Silencio. Rachel no decía nada. Daniel se encogió sobre sí mismo. Y yo, con la caja aún en los brazos, solo pude decir: «Yo solo quería dejarle una tarta de manzana a mi hija». No sé cuánto tiempo pasó antes de que alguien hablara, pero en ese momento, en ese pasillo lleno de ejecutivos, todos miraban distinto. Ya no era la anciana que interrumpía,
Era la mujer sin la cual nada de eso existiría. Rachel bajó la cabeza. Su mundo de cristal acababa de mostrar sus grietas. Y yo no lloré. Solo sonreí. Y dije, parece que sí entiendo un poco de negocios, después de todo. Nunca dije nada, ni cuando firmaban contratos con orgullo, como si el mundo entero se hubiese rendido ante su talento, ni cuando salían en portadas de revistas, con frases como el nuevo rostro del liderazgo, ni cuando daban conferencias sobre autosuperación y esfuerzo, mencionando solo sus propios nombres. Yo me quedaba en casa, en la misma sala donde les leía cuentos cuando eran pequeños. Desde hoy, el Fondo Whitmore dejará de financiar los caprichos de una élite que olvida sus raíces, para convertirse en una red de apoyo a mujeres mayores víctimas de abuso económico en sus propias familias. Hubo silencio, un silencio distinto al de la traición. Este era de sorpresa, de incertidumbre, pero también de algo más, algo que yo reconocí, respeto. Yo no buscaba venganza, buscaba redención, y no para mí, sino para todas aquellas que, como yo, habían sido empujadas al rincón más oscuro de sus propias casas, de sus propias historias. El proceso no fue sencillo. Disolver los antiguos acuerdos de inversión ligados a Andrew y Daniel exigió negociaciones complejas, pero la grabación ya había hecho su trabajo. Ningún socio quería verse relacionado con una marca manchada por el escándalo. Se deslindaron, firmaron su salida y dejaron espacio para algo nuevo. Melissa tomó el liderazgo operativo. Su eficiencia meticulosa, antes destinada a campañas de imagen, se transformó en logística compasiva. En 3 semanas rediseñamos la estructura legal para abrir un programa piloto, una línea de microcréditos y asesoramiento legal gratuito para mujeres mayores de 60 años que hubieran sufrido explotación financiera en el hogar. Rachel vino a verme 2 semanas después del anuncio. Llevaba un abrigo claro, el pelo recogido con cuidado, y una mirada que ya no era altiva, sino cansada, vulnerable. «Mamá», dijo, sentándose frente a mí, «sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿puedo ayudarte en esto?». La miré por un largo rato. Me dolía mirarla, no por rencor, sino porque era como ver un espejo roto de lo que alguna vez soñé para ella. «¿Ayudarme?», pregunté. «Ahora. Sé que he sido injusta, que me alejé, que no te vi cuando más lo necesitabas. Pero este proyecto, este nuevo propósito, siento que también puede salvarme a mí». Guardé silencio, no por dureza, sino porque necesitaba pensar. «Rachel, este fondo ya no se construye sobre apellidos, ni sobre méritos vacíos. Aquí nadie está por derecho de sangre». Ella bajó la mirada. «Estoy dispuesta a empezar desde abajo, a aprender, a escuchar». Entonces hablé, firme, pero sin dureza. «Puedes quedarte, pero tendrás que pasar 6 meses a prueba, como asesora junior». Bajo la supervisión directa de Melissa, Rachel parpadeó. Por un segundo vi en sus ojos el orgullo herido, pero luego respiró hondo. «Acepto». Los meses siguientes fueron extraños. Ver a mi hija trabajar bajo las órdenes de mi nuera fue como presenciar una coreografía que desafiaba la historia. Al principio hubo fricciones, malentendidos, pequeños roces, pero Rachel escuchaba, y Melissa, con una profesionalidad que me conmovió, no buscó humillarla, le enseñó, la exigió, pero también la sostuvo, y poco a poco Rachel empezó a encontrar una voz nueva, una que no se construía sobre el apellido Whitmore, ni sobre el eco del poder, sino sobre algo mucho más sólido, la empatía. Una mañana de invierno, durante una jornada de formación con mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, vi a Rachel sentada entre ellas. No dirigía la sesión, no la lideraba, solo tomaba notas, preguntaba, escuchaba. Una señora de cabello blanco, con las manos temblorosas, le decía: «Mi hijo me hizo firmar unos papeles sin leer. Me quedé sin casa. Él dice que fue por mi bien, pero ya no me llama, ni me visita». Y Rachel, en lugar de ofrecerle un consejo vacío, le dijo: «Mi madre me ofreció todo, y yo la quise borrar de mi vida. Ahora estoy aquí para aprender a no repetir ese error». La señora le apretó la mano, y yo, desde el fondo de la sala, sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No fue redención inmediata,
Las cicatrices no desaparecen con disculpas, pero el amor, cuando es auténtico, no exige perfección, exige presencia. Y Rachel, por primera vez en muchos años, estaba presente, de verdad. Un sábado, cuando el centro estaba cerrado, ella llegó a mi apartamento con una caja en las manos, la misma caja que yo había llevado a su oficina aquel día lejano. ¿Qué traes?, le pregunté. Una tarta de manzana, respondió sin mirarme a los ojos. La hice con la receta que me diste. Me la ofreció como quien devuelve algo que no debió haber roto, con respeto, con pudor. Nos sentamos en silencio. El primer trozo fue torpe, el segundo, tibio. En el tercero nos miramos. Gracias, me dijo de pronto, por no haberme rescatado cuando más lo quería. ¿Por qué? Porque si lo hubieras hecho, jamás habría aprendido a rescatarme sola. No respondí, no hacía falta. Había cosas que ya no necesitaban explicarse con palabras. Hoy, desde mi nueva oficina, más modesta, más viva, observo a Lisa jugar con los archivos, a Melissa responder correos con precisión quirúrgica, y a Rachel reescribir con esfuerzo la historia de su lugar en esta familia. Y pienso, no somos perfectos, no somos invulnerables, pero somos capaces de reconstruir, desde las ruinas, desde las heridas. Y a veces eso basta, a veces eso lo es todo. Era una tarde de otoño, y las hojas secas se acumulaban en la entrada del nuevo despacho del Fondo Whitmore, ahora convertido en algo más que una simple oficina financiera. Yo estaba en la sala de archivo, revisando cajas antiguas que habían sido trasladadas desde la casa de campo, cuando Lisa, mi nieta, entró con una expresión que no supe descifrar al principio. Abuela, encontré algo. Creo que es para ti. En sus manos sostenía un sobre de papel amarillo, envejecido, con el borde levemente desgastado. No tenía remitente, solo una línea escrita con la caligrafía que yo reconocería incluso entre 1.000.000. Para Margaret, ábrelo cuando sientas que ya no puedes más. Me quedé sin aliento. Era la letra de George, mi esposo, mi compañero de vida, el padre de mis hijos, el hombre que, incluso después de muerto, parecía seguir susurrándome al oído cuando más lo necesitaba. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lisa no dijo nada más. Me acarició la espalda con suavidad y salió del despacho, como si entendiera que ese momento era solo mío. Me senté. Cerré los ojos un instante y abrí la carta. Mi querida Margaret, si estás leyendo esto es porque has llegado a ese punto donde la pena pesa más que la esperanza. Sé que eres fuerte, más de lo que yo he sido jamás, pero también sé que incluso las montañas se desgastan con el tiempo. Nunca quise que cargaras sola con todo. Y, sin embargo, eso es lo que hiciste durante décadas. Criaste, protegiste, financiaste, educaste. Y lo hiciste todo sin pedir reconocimiento, sin exigir gratitud. No sé en qué momento perdimos a Rachel. Tal vez fue cuando la elogiaron por primera vez y confundió los aplausos con amor. Tal vez fue cuando yo no supe marcar límites y tú, como siempre, preferiste callar para no herir. Pero te juro que vi venir lo que tú no quisiste ver. Vi cómo te hablaba con impaciencia. Vi cómo te evitaba en las reuniones familiares. Vi cómo hablaba de tu generación como si fueras una carga, un estorbo, una nota al pie en su narrativa de éxito. Y me dolía, Margaret. Me dolía en lo más profundo saber que tú, que diste todo, estabas siendo reducida a nada por tu propia hija. Por eso tomé una decisión. No te lo dije entonces, porque conocía tu humildad, tu deseo de que fueran ellos quienes construyeran su camino. Pero antes de morir, transferí todas mis acciones restantes del fondo a tu nombre. Todo, hasta el último porcentaje. Lo hice en secreto, no porque desconfiara de ti, sino porque confiaba demasiado en tu silencio. Sabía que no lo usarías, no por ambición, sino por amor. Pero también sabía que llegaría el día en que te verías obligada a recordar tu verdadero valor. Ese día es hoy, ¿verdad? Si Rachel te traicionó, como temo que haya pasado, no es porque tú fallaste como madre, es porque ella olvidó que el éxito sin raíces es solo un castillo de arena. Tienes todo el derecho, legal, moral, humano, de reclamar lo que es tuyo, no por venganza, sino porque tú, Margaret Whitmore, eres la arquitecta silenciosa de este imperio. Y si alguien debe restaurar su propósito, su dignidad, su misión, esa eres tú. Hazlo a tu manera, con tu voz, con esa entereza que siempre me dejó sin palabras.
Yo te amaré siempre, George. No sé cuántos minutos estuve ahí, con la carta apretada contra el pecho. No lloré de inmediato. Me invadió un silencio distinto, uno que no venía del dolor, sino de una verdad largamente esperada. George había sabido, siempre lo supo. Había visto mi invisibilidad y decidió protegerme con lo único que tenía, la verdad. Cuando salí del despacho, Lisa me esperaba en el pasillo. Le tendí la carta y ella la leyó en silencio. ¿Esto quiere decir que tú eres la única propietaria ahora? Lo soy desde hace años, sin saberlo, respondí. Pero hoy lo soy con conciencia. Lisa me abrazó. Él confiaba en ti más que nadie. Y yo, por fin, empezaré a confiar en mí, le susurré. Esa noche convoqué una reunión extraordinaria con el consejo. Rachel no fue invitada. Era un momento demasiado íntimo, demasiado cargado de historia. Frente a los presentes leí la carta en voz alta. Cuando terminé, hubo un silencio espeso, pero no incómodo. Era un silencio de respeto, de reconocimiento. Uno de los miembros del consejo se puso de pie. Señora Whitmore, gracias por devolverle a este fondo su verdadero rostro. Yo asentí. No vine a ocupar un trono. Vine a limpiar el suelo donde mis hijos olvidaron quién había sembrado. Y entonces, por primera vez, propuse un nuevo nombre para el ala social del fondo. Proyecto Aurora, en honor a todas las mujeres que, como yo, vivieron demasiado tiempo entre sombras solo para descubrir que su luz nunca había dejado de arder. Rachel se enteró de la carta días después. No me llamó, no vino. Pero Melissa me dijo que la vio llorar, con la carta impresa en las manos. Yo no celebré esa tristeza. No era una victoria. Era el comienzo de su aprendizaje y el cierre, al fin, del mío. Aquel día de otoño, el aire tenía el mismo olor que las cartas antiguas, mezcla de papel envejecido, sol tibio y un suspiro que llega tarde. Rachel había aceptado acompañar a Melissa y a mí a un evento benéfico para madres solteras y víctimas de abandono familiar, organizado por la nueva Fundación Whitmore. No había cámaras, no había discursos ensayados, solo un salón comunitario con paredes de ladrillo y mesas cubiertas por manteles modestos. En las esquinas, algunas mujeres mayores servían té y galletas de avena caseras. Era un evento discreto, humilde, y, sin embargo, algo en el ambiente pesaba más que el silencio. Rachel caminaba entre las mesas con una especie de inquietud invisible. No sabía muy bien por qué había aceptado venir. Tal vez porque Lisa se lo había pedido. Tal vez porque, desde aquella conversación en la cocina donde me oyó hablar de bancos, noches en bancos de parque y oficios anónimos, algo en ella ya no podía mirar hacia otro lado. Yo la observaba de lejos, junto a Melissa, fingiendo revisar unas listas. Pero en realidad, la miraba como se mira una herida cerrándose, con miedo y esperanza al mismo tiempo. Y entonces ocurrió. Una mujer mayor, de cabello gris atado con un pañuelo azul, se acercó a la mesa de bebidas. Llevaba un bastón y una sonrisa suave. Tenía una de esas presencias que no buscan atención, pero que iluminan la sala. Al verla, Rachel frunció el ceño como si algo muy antiguo se removiera dentro de ella. «Janet», susurró. La mujer la miró, parpadeó, y luego sonrió, con los ojos llenos de una ternura que no se ensaya. «Rachel, Rachel, mi niña», dijo con una voz que parecía guardada en una caja de música. Rachel dio un paso atrás, luego otro adelante. Se quedó quieta, como si no supiera si debía llorar o arrodillarse. Usted me cuidó cuando mamá se fue», balbució. «Cuando tu madre se fue a la guerra, sí. Yo te cuidé durante 1 año. Y aún tengo tus dibujos. Aquel de la casa con el gato morado. ¿Lo recuerdas?» Rachel soltó una risa rota. Y después, sin pedir permiso, abrazó a Janet con fuerza. La abrazó como quien encuentra una fotografía que creía perdida. Como quien reencuentra una raíz. Siempre creí que mamá me había dejado, que eligió su carrera, sus números, sus empresas, en lugar de a mí. No, hija. La voz de Janet se hizo más firme, más madre que nunca. Tu madre eligió algo que muy pocas mujeres son capaces de elegir. Eligió sacrificar su presencia para garantizar tu futuro. Nunca hubo un día en que no hablara de ti. Me dejó instrucciones para todo. Tu cena favorita, tus pesadillas, la canción que te calmaba si llorabas de noche.
Rachel no pudo contener el llanto. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque pensó que te haría daño saber cuánto dolía, porque creyó que era mejor cargar ella sola con la culpa que ver tus ojos tristes. Desde el otro lado del salón yo lo vi todo, y no me acerqué, no porque no quisiera, sino porque entendí que hay abrazos que no necesitan manos, que hay momentos en que el amor no está en la presencia, sino en la comprensión. Rachel se secó las lágrimas. Caminó hacia mí cuando Janet se fue a sentarse. Y, por primera vez en mucho tiempo, no vino como una mujer fuerte ni como una hija defensiva. Vino como una niña que al fin había entendido. Mamá, lo siento tanto. No respondí de inmediato. La miré. Le tomé la mano. No tienes que decirlo. Hoy tus ojos lo dijeron todo. Nos sentamos juntas, sin hablar, durante varios minutos. Y yo pensé en George, en cómo él, con sus silencios nobles, también había previsto este momento. Recordé su carta, aquella que Lisa encontró y me entregó semanas antes. Ábrela solo si alguna vez decides rendirte, decía el sobre. Dentro estaba su letra, firme y directa, y una confesión. Margaret, si estás leyendo esto es porque has llegado al límite de tu amor. Yo sé que Rachel te va a fallar, no porque sea mala, sino porque es joven, y crecer duele. Pero también sé algo más, que tú eres la única persona que no necesita tener poder para tener razón. Por eso, he transferido todos mis derechos, toda mi parte, a tu nombre, porque sé que tú nunca usarías el poder para humillar, sino para proteger. Lo había leído sola, en el despacho, bajo la lámpara amarilla que aún olía a él. Y esa noche entendí que, a veces, los grandes amores no necesitan gritar su fuerza, solo necesitan estar cuando nadie más queda. En el evento, Rachel se ofreció como voluntaria para acompañar a las nuevas madres en su proceso de capacitación. Nadie se lo pidió, lo hizo sola, porque algo en ella había despertado. Al llegar a casa, me preparó té, me pidió la receta de la tarta de manzana y me preguntó si podía ayudar en el archivo del Fondo Whitmore. Pero no como ejecutiva, aclaró, como aprendiz, como hija. Sonreí y le dije, entonces empieza por escuchar, porque aquí, antes de tomar decisiones, se aprende a sentir. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. Escribí una frase que George solía decir. Los árboles más fuertes no son los que crecen rápido, sino los que logran perdonar a la tormenta. Y me dormí sin rencores, porque entendí que en la vida el perdón no siempre viene de quien lo pide. A veces nace simplemente del que elige no cerrar la puerta. La idea me llegó mientras regaba las bugambilias en la terraza. Lisa leía en voz baja un cuento para niños que ella misma había escrito. Rachel, en la cocina, horneaba una tarta de manzana por su cuenta, esta vez sin llamarme cada 3 minutos para preguntar por las proporciones. Melissa revisaba correos, el ceño fruncido pero el corazón sereno. Y yo sentí algo que no sabía nombrar. No era paz, era algo más hondo, más antiguo, propósito. Me senté en la mecedora de madera, la misma donde George solía leer los periódicos, y abrí el cuaderno de tapas duras donde alguna vez llevé las cuentas del hogar, donde anoté cuántos centavos podía gastar en carne el martes o cuántas horas debía trabajar extra para pagar las botas nuevas de invierno de Andrew. Allí, entre números y manchas de aceite, empecé a escribir la última gran decisión de mi vida, mi testamento, pero no como se acostumbra, no como una lista de cosas que se reparten para evitar peleas. Este testamento no iba a ser para evitar conflictos, iba a ser para invitar a transformarlos. Lo primero que anoté fue el encabezado. Este no es un legado de bienes, es un legado de fuego. La primera cláusula fue clara. Toda mi fortuna, los activos de Whitmore Capital a mi nombre, las propiedades, las regalías de inversión, los fondos externos, serán transferidos directamente a la Fundación Whitmore para la dignidad financiera de las madres. La fundación estaría dirigida por Lisa, con el apoyo del Consejo, y bajo auditoría externa cada 6 meses. Rachel no figuraba aún en ninguna posición de poder, pero sí agregué una línea, una oportunidad. Si en el plazo de 2 años Rachel Whitmore demuestra integridad, compromiso y responsabilidad sostenida, podrá optar a ser codirectora.
pero no como hija, como profesional. Me detuve a pensar en lo que eso significaba, en cuán difícil sería para ella no ver su nombre en mayúsculas desde el principio, pero también en cuán necesario era que su nuevo camino no fuera un regalo, sino una construcción. Recordé su rostro cuando Melissa le asignó la tarea de revisar los reportes de impacto social de los microcréditos. Rachel lo aceptó sin quejarse. A los pocos días, propuso mejoras que ni Melissa ni yo habíamos considerado. Estaba cambiando, no con palabras, con actos. Seguí escribiendo. Designé a Melissa como albacea, no por afecto, aunque el afecto crecía, sino por competencia, por firmeza, por haber estado cuando el resto callaba. Designé a Whittaker, mi abogado, como garante legal, y finalmente llegué a la última página. Allí no puse cifras, ni condiciones, solo una línea, escrita a mano. No con tinta negra, como el resto del documento, sino con una pluma azul, la que solía usar George cuando firmaba cartas personales. Si decides empezar de nuevo, aún hay un asiento para ti junto a la chimenea. Con amor, Margaret Whitmore. No solo madre, guardiana del fuego. Doblé las hojas. Las coloqué dentro de un sobre de lino grueso, sellado con lacre. No por protocolo, por respeto, por solemnidad. Luego caminé al despacho y lo dejé sobre el escritorio de Lisa. Ella lo miró, levantó una ceja. Esto es el principio, dije, pero disfrazado de final. Esa noche no dormí mucho, no por preocupación, por memoria, por tantas veces en que escribí cartas que nadie leyó, por tantas veces que quise ser escuchada y me dijeron, ahora no, mamá, pero esta vez lo que dejaba escrito no podía ser ignorado. 2 días después, reuní a todos en la sala de conferencias pequeña del segundo piso. Nada de lujos, nada de cámaras, solo nosotros, Melissa, Lisa, Rachel, Whittaker y yo. Entregué una copia del testamento a cada uno. Les pedí que lo leyeran en voz alta, por turnos. Lisa temblaba un poco. Melissa lo hizo con la seguridad de siempre. Rachel se quedó en silencio largo rato antes de comenzar. Cuando leyó su parte, la voz le falló por un segundo. Al llegar a la frase final, aún hay un asiento para ti junto a la chimenea, bajó los ojos. Pero no lloró, no se justificó. Solo dijo, gracias por no darme todo, mamá. Gracias por darme una segunda oportunidad. Ese día no hubo discursos, ni brindis, solo una sensación suave en el pecho, como si algo viejo, pesado, por fin se hubiera soltado. Esa noche, ya en casa, Rachel se me acercó mientras Lisa servía el té. Se sentó a mi lado, abrió la mano y me mostró un broche de plata. Lo encontré entre tus cosas, el que usabas cuando me llevabas al colegio. Pensé que lo habías olvidado. Olvidé muchas cosas, pero ya no quiero seguir olvidando. El fuego de la chimenea crepitó. Melissa sonrió desde el rincón. Lisa nos tomó una foto sin que lo notáramos, y yo supe que ese testamento, más que cerrar una historia, acababa de abrir una nueva, una donde el apellido Whitmore ya no significaba poder, sino reparación, y donde el rol de madre no era el de sacrificarse en silencio, sino el de enseñar, incluso con el corazón roto, a reconstruir lo que el orgullo alguna vez quemó. Lección que nos deja esta historia. Nadie nace siendo fuerte. Pero hay mujeres, como Margaret Whitmore, que eligen ser fuertes en silencio, aman sin esperar reconocimiento, se sacrifican sin pedir nada a cambio y cuando son olvidadas, se levantan, no para reclamar fama, sino para proteger lo más sagrado que les queda, la dignidad. Margaret no se vengó, no buscó castigar, solo mostró con serenidad quién fue realmente la que construyó todo desde el principio. Y fue precisamente en ese silencio donde sus hijos, poco a poco, reaprendieron la primera lección de la vida, la gratitud y la bondad. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, compártela, deja tu comentario y cuéntame. ¿Alguna vez tuviste que levantarte sola cuando todos te dieron la espalda? Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios, porque ese silencio era mío, no por orgullo, ni por cobardía, sino porque elegí construir desde la sombra,
Pero incluso el amor más profundo puede volverse invisible si nadie lo nombra. Y un día, hasta mis propios hijos dejaron de verme. Todo comenzó cuando George murió. Me dejó una carta. Y $200,000. Nada más, nada menos. Ni una instrucción, ni una cláusula. Solo una frase, escrita con su caligrafía firme. Haz lo que creas mejor, Margaret. Este dinero es para el futuro. De todos, podía haberlo gastado, podía haberlo guardado, pero elegí sembrarlo. Abrí una cuenta fiduciaria con ayuda del bufete Roberts y Asociados, los mismos que nos asesoraron cuando fundamos Whitmore Properties. Ellos sabían guardar secretos, y yo necesitaba guardar uno. Tenía 52 años, viuda, jubilada anticipadamente, sin experiencia formal en inversión, pero con una intuición afilada como cuchillo de cocina bien usado. Me encerré cada noche en el antiguo despacho de George, con una lámpara, una libreta cuadriculada y libros prestados de la biblioteca municipal. Aprendí a leer los gráficos como leía los ojos de mis hijos cuando eran niños. Con paciencia. Invertí primero en acciones pequeñas, luego en fondos de bajo riesgo. Me equivoqué, lloré y volví a empezar. El dinero crecía, lento, honesto, firme. En 5 años había duplicado la inversión. En 10, el fondo ya superaba los 10 millones. Y nunca dejé de aprender, ni de anotar, ni de creer que podía más. Reinvertí beneficios en propiedades, en biotecnología, en bonos verdes. El portafolio se diversificó y el silencio también se volvió una estrategia. Para cuando Rachel se graduó, yo ya había fundado la Fundación Harper bajo un seudónimo. Fue esa fundación la que le otorgó 3 becas distintas, sin que ella jamás supiera que la verdadera benefactora era su madre. Andrew se mudó a Boston y recibió un contrato de alquiler milagroso. Fue porque uno de mis fondos inmobiliarios era accionista mayoritario del edificio. Melissa entró a trabajar en el área legal de una consultora sin haber terminado su máster. Fue porque yo intervine, porque yo recomendé, porque yo pagué su sueldo durante 6 meses. Cada paso que creyeron dar solos, yo lo había allanado antes, no por manipulación, sino por amor. Pero con los años, dejaron de mirar hacia abajo, y yo seguía ahí, sosteniendo. Recuerdo una Navidad en que Rachel habló sobre la génesis de su empresa. Todo empezó con una idea loca entre Andrew y yo, en la cafetería de la universidad. Solo nosotros dos, desde cero. Yo estaba ahí, al lado suyo, con una copa de vino que no pude terminar. Porque no solo me borraban de su historia, se lo creían. Creían que el apellido Whitmore brillaba por mérito propio, que sus logros eran prueba de autosuficiencia, que el imperio se había construido sin ayuda. Una noche abrí mi caja fuerte, saqué los documentos del fondo fiduciario, contratos, transferencias, emails impresos, estados de cuenta. Todo firmado por mí, Margaret Elizabeth Whitmore. El total ascendía a más de $700 millones, y ningún miembro de mi familia lo sabía. Los miré durante horas, no por vanidad, sino para recordarme que era real, que no había sido un sueño, que yo lo había hecho, sola, con inteligencia, con perseverancia. Los volví a guardar, porque no era el momento, aún no, hasta que escuché aquella frase: «Mamá, tú no sabes cómo funciona este mundo». Ese día, mientras me alejaba con la tarta de manzana aún caliente entre las manos, supe que el silencio ya no era amor, era abandono, no de ellos hacia mí, sino mío hacia mí misma. Yo había permitido esa invisibilización. Había puesto la otra mejilla cada vez que omitían mi nombre, pero no más. Esa noche encendí mi computadora, redacté un nuevo testamento, y lo primero que escribí fue: «No construí este imperio para que me aplaudan. Lo hice para que mis hijos tuvieran alas. Pero si en el vuelo olvidaron quién les enseñó a desplegarlas, que la historia lo recuerde». Cerré el documento y sentí por primera vez en décadas que yo también merecía un lugar en la historia que ayudé a crear. La noche cayó sobre la casa como una manta gruesa y pesada. No encendí las luces. Me quedé sentada en la penumbra del salón, con la caja de la tarta de manzana aún intacta sobre la mesa. Ya no olía a canela, olía a silencio rancio, a desprecio, a una ausencia que no era nueva, pero que esa tarde se había vuelto insoportable.
Pasé los dedos por la tapa de la caja como si pudiera borrar lo que había pasado, como si el cartón tibio pudiera devolverme la dignidad que había quedado hecha trizas en el pasillo de esa oficina. El teléfono descansaba a mi lado. Lo tomé. Dudé. El nombre de Melissa brillaba en la pantalla. Durante años, ella había sido una sombra discreta en los eventos familiares. Siempre correcta, siempre amable. Nunca me interrumpía, pero tampoco me escuchaba del todo. Era una de esas personas que ocupan espacio sin invadir, que sonríen sin revelar. Pero esa noche era la única a quien podía llamar. ¿Margaret? Su voz sonó cálida, aunque sorprendida. ¿Todo bien? Qué pregunta tan absurda, pero tan humana. No supe por dónde empezar, por todo lo que no había dicho en décadas, por todo lo que dolía y no se podía traducir en palabras simples. Necesito pedirte un favor, dije, tratando de mantener la voz firme. Pero no para mí, para la empresa, para lo que todavía puede salvarse de todo esto. Hubo un silencio. Luego su tono cambió. Ya no sonaba como nuera, sonaba como abogada, o quizás por primera vez como una mujer que intuía lo que venía. Dígame. Mañana, a primera hora, una reunión extraordinaria de accionistas, pero sin Rachel, sin Andrew, solo con quienes pueden escuchar sin juzgar, sin gritar. ¿Puedo preguntar para qué? Respiré hondo. Me dolía la garganta como si hubiera llorado sin lágrimas. Para contarles lo que nunca quise decirles. Subí al despacho de George. Aún olía a cuero viejo y a polvo de papel. La lámpara de escritorio seguía allí, con la bombilla que parpadeaba si uno la tocaba mal. En la pared, el reloj de péndulo aún marcaba las horas, ajeno a todo lo que el tiempo había desgastado. Me senté frente al escritorio como tantas veces antes. Pero esta vez no era la viuda, ni la madre relegada. Era la fundadora olvidada, y había llegado el momento de recuperar mi voz. Abrí el cajón inferior. Saqué la llave escondida en el doble fondo del joyero. Deslicé la cerradura con cuidado. Y allí estaban. Carpetas, sobres sellados, documentos firmados, contratos notariales, todo en orden, todo con mi nombre. Aunque el mundo lo hubiera olvidado, ahí estaba la historia verdadera de esta empresa. Tomé el acta de fundación de Whitmore Capital. Le pasé los dedos por encima como quien acaricia la piel de un hijo perdido. Fecha: 19 de abril de 2004. Fundadora y responsable legal, Margaret Ellen Whitmore. Firma, la mía. Sello Roberts y Asociados. Tomé aire. Marqué el número. Roberts y Asociados. Buenas noches. Soy Margaret Whitmore, dije. Necesito activar el protocolo de titularidad. La secretaria dudó. Me pidió un código. Lo dije sin temblar. Segundos después me pasaron con el socio principal. Su voz era grave. Lo conocía desde hace 20 años. Había sido él quien me ayudó a estructurar el fondo familiar que hoy sostenía, en silencio, el 61% de las acciones de la empresa. Señora Whitmore, dijo con una mezcla de respeto y resignación. Sabíamos que este día llegaría. ¿Está segura? He guardado silencio por décadas, respondí, pero ya no tengo 76 años para seguir callando. Entonces, mañana será un día largo. Sí, pero será el primero en el que, por fin, me escuchen. Pasé el resto de la noche entre papeles. Los separé por fechas, por tipos de inversión, por nombres de beneficiarios. Tenía una carpeta solo con los documentos que demostraban que los contratos de expansión de la empresa con Asia fueron financiados con dinero de mi fondo personal. Otra con las cartas de recomendación que yo misma había escrito, bajo seudónimo, para asegurar becas, préstamos y alianzas. Cada documento era una punzada, un recuerdo, un acto de amor que nadie había querido ver. A las 5:30 de la mañana bajé a la cocina. Preparé café. Me senté frente a mi libreta de cuentas, la misma donde antes anotaba el precio del pan, la leche, el gas. Ahora, escribí una sola frase. Hoy dejo de ser el secreto. 9 en punto. Entré en la sala de juntas como si caminara por un puente de fuego, pero no me quemaba, no esta vez. Era la misma sala donde, 3 días antes, el CEO de la compañía, el mismo que apenas me saludaba en los eventos de gala, se había puesto de pie y, con la voz más firme que le conocí jamás, había dicho ante todos: «Damas y caballeros, permítanme aclarar un malentendido. La señora Margaret Whitmore no es una invitada,
Es la inversora fundadora de este holding. El 91% del capital semilla inicial provino de ella. El salón había estallado en murmullos y luego en silencio. Hoy, ese silencio se había transformado en expectativa. Estaban todos allí. Rachel en la cabecera, con el rostro más pálido que nunca. Daniel, visiblemente tenso. Andrew, mi hijo, miraba la carpeta frente a él como si contuviera una sentencia. Melissa, al fondo, con los labios apretados pero los ojos decididos. El asesor legal, 2 contadores, el notario del grupo y el CEO. Había una silla vacía al lado de Rachel. Por primera vez, no era un gesto de cortesía, era para mí. Me senté sin pedir permiso. Gracias por asistir, dijo el CEO. Como todos saben, esta reunión extraordinaria del Consejo fue convocada para formalizar el reconocimiento de la señora Whitmore como socia mayoritaria y titular del 61% de los derechos de voto activos del Fondo Whitmore. Rachel tragó saliva. Antes de proceder, quiero decir algo, dijo ella, con voz temblorosa pero firme. Admito que desconocía la magnitud de la inversión de mi madre. No hay excusas. Pero ahora que todo ha salido a la luz, me gustaría saber qué planea hacer con ese poder. La miré, no con reproche, sino con la claridad de quien por fin ya no debe esconderse. No voy a destruir lo que construí, respondí, pero sí voy a protegerlo. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Contenía la nueva propuesta de estructura de gobierno. A partir de ahora, el comité estratégico será ampliado. 3 sillas permanentes, una para el CEO, una para la dirección financiera y una para el fundador o fundadora reconocida, en este caso yo. Cualquier cambio de rumbo deberá contar con 2 de 3 votos. Melissa alzó la vista. Había leído el documento, sabía lo que significaba. Rachel no habló. Andrew rompió el silencio. ¿Y qué pasa con los activos? ¿Con las acciones? ¿Con las decisiones pasadas? Nada se va a revertir, dije, pero sí se va a auditar. Todo. Los movimientos de los últimos 5 años, especialmente los relacionados con la expansión internacional y la subfundación Stonebridge. Daniel desvió la mirada. El contador intervino. Hemos recibido instrucciones del despacho Whittaker y abogados para iniciar la auditoría esta misma semana. Rachel soltó un suspiro. No de alivio, de resignación. Mamá, ¿de verdad quieres arrastrarnos a una guerra? No, le dije. Quiero evitar otra. Entonces, hablé por primera vez como lo que realmente era. Una mujer que ya no debía pedir permiso. Durante años, se construyó una narrativa donde yo no existía. Hoy, eso cambia. No voy a quitarles lo que lograron, pero tampoco permitiré que sigan tomando decisiones a espaldas de la verdad. El CEO asintió. Señores, dijo, el acta de esta reunión reflejará que la señora Whitmore recupera su voto decisorio y que cualquier uso de su nombre, imagen, legado o patrimonio deberá ser autorizado explícitamente por ella. Hubo un silencio tenso. Daniel se frotaba las sienes. Andrew no sabía si hablar. Rachel simplemente bajó la vista. Entonces intervino Melissa. Quiero decir algo, dijo, como parte del equipo legal y como mujer que ha sido testigo de esta historia. Lo que pasó aquí no es solo una corrección jurídica, es una lección, y es hora de asumirla con dignidad. Se hizo un silencio distinto, más humano. Entonces me incliné hacia adelante. No busco venganza, no quiero verlos caer, pero quiero verlos despertar. Y eso no ocurre entre aplausos, sino en el silencio de una sala como esta, donde por fin se dicen las cosas como son. Uno de los asesores tomó la palabra. Se propondrá entonces la creación de una fundación Whitmore independiente bajo tutela de la señora Margaret y una nueva junta mixta, con representantes internos y externos. Aprobaré esa fundación, respondí, pero con una condición, que no sea para engordar egos. Será para mujeres mayores de 60 años que han sido olvidadas por sus propias familias, como yo lo fui. Será para recordar que el amor no equivale a servidumbre. Rachel me miró. Por primera vez, sin máscaras. ¿Puedo formar parte de esa junta? La miré largo rato. Puedes postularte, como todos, y si eres elegida, tendrás mi voto, pero no como hija, sino como mujer que se ganó ese lugar. La reunión terminó a las 10:45.
Cuando salí no hubo abrazos, solo algo nuevo en el aire. Ese día no vencí a nadie, solo recuperé lo que era mío. Los días que siguieron a la reunión fueron extraños, ni tristes ni felices, silenciosos, como si el mundo se estuviera acomodando a una verdad que había tardado demasiado en salir a la luz. No volví a pisar la sede de la empresa. No me llamó Rachel. Andrew no escribió. Daniel no volvió a pasar por casa, aunque sabía que mis begonias florecían mejor en abril. Pero Melissa sí. Una tarde llegó sin avisar. Tocó con suavidad y entró con esa manera suya de no hacer ruido, como si pidiera permiso al aire. «Solo vengo a dejarle esto», dijo, poniendo sobre la mesa un sobre blanco. Era una copia de la notificación oficial. Yo, Margaret Whitmore, quedaba registrada públicamente como cofundadora, inversora mayoritaria y presidenta honoraria de Whitmore Capital. La historia, por fin, tenía nombre y apellido. «Gracias», le dije sin mirarla directamente. «No por esto, por estar». Ella me sostuvo la mirada, y entonces dijo, casi en un susurro, «Andrew, está teniendo problemas. El banco le cerró las líneas de crédito. Ya no puede mantener el nivel de gasto de antes. Vendió el coche nuevo, redujo personal. ¿Y Rachel? Le cancelaron el contrato de asesoría en Wallstone. La Junta decidió que no podían asociarse a una familia con conflicto interno tan expuesto. No respondí, solo asentí, no con alegría, sino con ese tipo de resignación que se parece al invierno. Uno no lo desea, pero aprende a sobrevivirlo. Melissa se fue, y me quedé sola con esa sensación extraña de haber ganado algo, pero no saber si valía la pena. Los días pasaban lentos, desayunaba en silencio, cuidaba mis plantas, leía los viejos libros de George, a veces caminaba hasta el parque con una bufanda gruesa y un termo con café. Nadie me reconocía, nadie sabía que esa anciana que saludaba a las ardillas era la mujer detrás del emporio financiero más joven del noreste. Y, sin embargo, por dentro, yo seguía esperando una llamada, una visita, una disculpa, un gesto mínimo que dijera, te vi, te entendí, me equivoqué. Pero no llegó. 3 meses enteros pasaron. Andrew tampoco llamó, pero su ausencia no fue total. A través de Melissa, sabía que había recortado gastos, vendido uno de los autos y que el banco le había congelado líneas de crédito importantes. A veces, Melissa me contaba que él pasaba horas en su despacho, mirando viejos balances, rehaciendo planes como quien trata de juntar piezas rotas sin admitir que fue él quien las quebró. «Sigue insistiendo en que puede arreglarlo todo», me dijo Melissa, «pero está más callado, menos arrogante, como si algo en él se hubiera movido». Yo no dije nada, porque eso no era una disculpa, pero sí era un principio. Hasta aquella tarde de junio. Llovía con fuerza, el cielo estaba gris. Yo acababa de preparar té con jengibre cuando alguien llamó a la puerta. No fue un timbre. Fue un golpe suave, rítmico, casi temeroso. Me acerqué, y allí estaba Lisa, con su mochila mojada, el flequillo pegado a la frente, y unos ojos tan parecidos a los de Rachel que por un momento creí estar mirando a mi hija de pequeña. «Hola, abuela», dijo. «¿Puedo pasar?» Asentí. No supe qué decir. Le quité la chaqueta mojada, le sequé el cabello con una toalla. Le ofrecí una taza. Se sentó en la mesa de la cocina como si lo hubiera hecho 1000 veces, como si todo ese dolor no existiera. «Mamá no sabe que estoy aquí», confesó. «Me escapé del taller de pintura. Caminé hasta el tren. No fue tan difícil». «¿Estás bien?», pregunté, aún sin entender. Ella asintió, y entonces lo dijo. «Mamá está triste, mucho, pero yo creo que no sabe cómo pedir perdón». Tuve que apoyarme en la mesa. Esa frase me golpeó más que cualquier silencio, más que aquel día en la oficina, más que las palabras de Rachel, más que la indiferencia de Andrew. «Mamá está triste, pero no sabe cómo pedir perdón». ¿Cómo se responde a eso? Me quedé mirándola. A esa niña que nunca tuvo culpa de nada. A esa nieta que, a pesar de todo, aún venía a buscarme, a tender un puente con manos pequeñas. «¿Y tú por qué has venido?», le pregunté apenas audible. Lisa sonrió. Y fue esa sonrisa la misma que yo le veía cuando tenía 4 años y jugábamos a esconder galletas en el jardín, la que me quebró por dentro. Porque yo sí sé decir perdón.
Se levantó, caminó hasta mí, me abrazó fuerte y lloré. Por primera vez en mucho tiempo, no por rabia, no por tristeza, sino por alivio, porque alguien, por fin, había vuelto. Nos sentamos en el sofá. Lisa me contó cosas pequeñas, que Rachel dormía poco, que Andrew ya no iba a los almuerzos familiares, que Daniel había propuesto mudarse a otra ciudad, pero Rachel no quiso. Yo la escucho llorar algunas noches, me dijo Lisa mirando su taza. No habla, solo llora. Pero no sé si llora por usted o por ella misma. No supe qué responder. Tal vez lloraba por ambas. Cuando se fue, le preparé un pequeño paquete con galletas, un libro y una carta. No para Rachel, para Lisa. En la carta le escribí: gracias por no dejar que el silencio lo destruya todo. Gracias por volver. La vi alejarse por la ventana y sentí por primera vez en 3 meses una brisa cálida en el pecho. No era perdón, no aún, pero era algo más valioso: esperanza. Esa noche volví a abrir la caja fuerte. Saqué el diario donde había escrito cada movimiento financiero de los últimos 20 años. Pero esta vez no lo revisé por control. Lo abrí en blanco y escribí: no me arrepiento de haber dado. Me arrepiento de haber callado tanto. No sabía qué pasaría mañana. Tal vez Rachel no se atrevería nunca a mirarme a los ojos. Tal vez Andrew seguiría creyendo que fue traicionado, aunque el dolor comenzara a deshacerse por dentro. Tal vez Daniel se aferraría a su neutralidad cómoda. Pero yo ya no esperaba nada de ellos. Solo me prometí algo a mí misma: nunca más desaparecer por amor. Nunca más callar por miedo a incomodar. Nunca más construir sin dejar huellas. 3 semanas después, Melissa volvió, esta vez no sola. Rachel quiere verla, me dijo en voz baja, pero no sabe si tiene derecho. Nadie tiene derecho, respondí. Se lo gana. Melissa me miró con algo que parecía respeto, y por primera vez, cariño. ¿Y Andrew?, pregunté. Ella bajó la vista. Se está rearmando, está herido, pero buscando algo más que orgullo. Asentí, no con dureza, con comprensión, porque no todos despiertan al mismo tiempo. Una mañana de domingo encontré una nota en mi buzón, sin remitente, sin sobre, solo un papel doblado. Decía: perdón por olvidarme de quien me enseñó lo que es dar sin esperar. Perdón por no saber cómo volver, estoy aprendiendo. No estaba firmada, pero no hacía falta. Yo conocía esa letra, esos trazos, esa forma de escribir lo con la O redonda como un anillo. Era Rachel, y aunque aún faltaban muchas palabras, muchas heridas, muchas verdades, supe que quizá algún día volveríamos a encontrarnos, no como madre e hija, sino como dos mujeres que, a pesar de todo, nunca dejaron de quererse. Rachel llegó puntual. La vi bajar del coche desde la ventana de la cocina. Llevaba un abrigo largo color camel y una bufanda oscura. Caminaba despacio, como si cada paso le costara, como si el suelo mismo le recordara todo lo que no dijo, todo lo que no hizo. No abrió la puerta de inmediato. Se detuvo un momento frente al umbral. Inspiró, cerró los ojos, y entonces tocó, con los nudillos, como lo hacía cuando tenía 8 años y llegaba tarde del colegio, temiendo que la retara. Abrí. «Hola, mamá». No nos abrazamos, no aún, pero su voz tembló lo justo para que supiera que estaba aquí, no por orgullo, sino porque algo dentro de ella, finalmente, se había quebrado. «Pasa. El té está caliente». Entró sin hablar, se quitó el abrigo. Lo dejó en silencio sobre el perchero de pie que George hizo a mano años atrás. Nos sentamos en la mesa de madera redonda que daba al jardín. Serví 2 tazas de té, manzanilla, como le gustaba de niña. Durante unos minutos solo se escuchó el sonido de las cucharitas removiendo. «Gracias por invitarme», dijo finalmente. «No es una invitación, es un espacio». Rachel bajó la mirada. «No sé por dónde empezar». «No empieces, escucha». Ella asintió. Yo saqué una caja pequeña de lata. Dentro había fotos antiguas, recortes de periódico, cartas arrugadas por los años. La puse sobre la mesa, entre las dos. ¿Sabías que tu padre y yo no teníamos para pagar su matrícula cuando lo aceptaron en la universidad? Rachel negó con la cabeza, muy despacio. Durante 2 años limpié baños en una sucursal bancaria, por las noches, con guantes rotos, a veces con la espalda sangrando por tanto agacharme. Nunca se lo conté a nadie.
no porque me diera vergüenza, sino porque creía que el amor verdadero no necesitaba testigos. Sacó una de las fotos, en blanco y negro, yo con veintitantos cargando 2 cubetas frente a un edificio antiguo. No puedo creerlo. Es que nunca preguntaste. Ella tragó saliva. Yo seguí. Tampoco supiste que, para conseguir el primer patrocinador del Fondo Whitmore, dormí 3 noches en una banca del Central Park. Me robaron los zapatos. Me desperté con la garganta ardiendo y los tobillos helados. Pero conseguí la reunión. Y ese hombre, que no me conocía de nada, creyó en mí. «Mamá», susurró, «¿por qué nunca me contaste nada?» Porque pensé que lo importante no era lo que hice, sino lo que tú ibas a hacer con las oportunidades que tenías. Me equivoqué. Pensé que lo sabrías sin que yo tuviera que decirlo. El silencio se volvió espeso. Rachel tomó la taza, pero no bebió. Cuando me pediste que no volviera a tu oficina, continué, sin rencor en la voz, yo no sentí que me rechazabas como madre. Sentí que me negabas como ser humano, como mujer, como historia. Ella cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No sabía lo que hacía, dijo. No entendía lo que significabas. Solo quería que nada me estorbara. Y pensé que tú eras eso, un estorbo. Y ahora, cada vez que me miro al espejo, no veo a una hija. Veo a una persona que olvidó de dónde viene y que, por eso, está vacía. No supe si hablar, pero sentí su dolor como si fuera mío. Tú no estás vacía, Rachel. Solo estás llena de ruido, de éxito mal entendido, de presión, de ideas que te dijeron que debías cumplir. Pero si aún puedes sentarte aquí, si aún puedes mirar a tu madre a los ojos, entonces hay esperanza. No vine a pedirte dinero, ni a justificarme. Vine porque Lisa me mostró tu carta, porque mi hija me enseñó lo que yo no supe darte. ¿Y qué fue eso? Rachel respiró hondo. Su voz se quebró. Gratitud y coraje. Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, que limpian. ¿Tú crees que hay camino de regreso?, preguntó ella. Después de todo lo que hice, la miré, y por primera vez no vi a la niña que crié. Vi a una mujer, frágil, humana, arrepentida. No lo sé, Rachel. Lo que sé es que el camino hacia adelante empieza por mirar atrás, no para quedarse, sino para entender. Ella asintió. Volvió a mirar las fotos. Las tocaba como quien acaricia ruinas, como si al tocarlas pudiera reconstruir algo de sí misma. ¿Tú me perdonas? No vine a perdonarte. Vine a que me escuches. Y después, ya veremos. Nos quedamos allí un rato más. Hablamos de cosas pequeñas, de cómo estaba Lisa, de las begonias, de las galletas de jengibre que le encantaban a George. Cuando se levantó para irse, me abrazó. No fue largo, no fue perfecto, pero fue verdadero. Gracias por mostrarme a la mujer detrás de la madre, me dijo al oído. Nunca te vi así, pero quiero verte más, si tú me dejas. Eso no se pide, hija, eso se construye. Y la dejé ir, no como quien cierra una puerta, sino como quien la deja entreabierta. Hoy escribo estas líneas desde la nueva sala de reuniones del Fondo Whitmore. Frente a mí hay una mesa de madera clara, pulida por el sol de la mañana que entra a través de las ventanas grandes, y una pizarra llena de ideas que no vienen de mí, sino de ellas, de Melissa, de Lisa, de Rachel. En una esquina, mi nieta estudia documentos con el ceño fruncido, el mismo gesto que tenía su madre cuando aprendía a leer. Lleva una blusa azul con flores pequeñas. Me hizo sonreír. Sin saberlo, eligió el mismo estampado que usé el día que todo comenzó. Y Melissa, ahora directora de comunicación del fondo, está al teléfono, cerrando un acuerdo con una organización sin fines de lucro para mujeres mayores de 60 años. Esa fue su propuesta, que parte del presupuesto del fondo se destinara a apoyar a otras como yo, mujeres que una vez lo dieron todo y se quedaron sin nada. No basta con contar tu historia, Margaret, me dijo un día, con ese tono suyo entre sereno y firme. Hay que abrir la puerta para que otras también la cuenten. No sé en qué momento exacto empezó a sanar el tiempo. Quizás cuando Rachel vino por segunda vez, sin avisar, con un cuaderno en blanco. Quiero que me enseñes tu forma de llevar cuentas, dijo. O cuando Lisa me escribió una tarjeta con letras torcidas que decía, gracias por no rendirte cuando todos se fueron. O tal vez empezó antes, cuando por fin decidí dejar de esperar y empecé a vivir.
Rachel ahora viene cada domingo, no con la prisa del deber, sino con el deseo de compartir. Trae tarta de manzana, no como un símbolo, como un gesto. Dice que la receta no le sale igual, que la masa nunca tiene la textura que recuerda de su infancia. El secreto no está en la receta, le digo. Está en las manos que la hacen. A veces comemos en silencio, otras veces hablamos de cosas que no duelen, de la escuela de Lisa, del nuevo equipo de trabajo, del libro que estoy releyendo. Pero una tarde, mientras cortaba la tarta con torpeza, Rachel se detuvo. «Mamá», dijo, «quiero decirte algo». La miré. «Gracias por no salvarme», continuó, sin levantar la vista. «Gracias por no rescatarme cuando más lo necesitaba». Guardé silencio. Porque fue así como aprendí a rescatarme sola. No dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque ninguna era más cierta que ese silencio. A veces pienso en George, en lo que diría si viera todo esto. Tal vez sonreiría con esa calma suya. Tal vez me diría que el tiempo es el mejor contador de historias. Yo ya no soy la madre olvidada. La mujer que esperaba junto al teléfono, la figura que se desdibujaba en las fotos familiares. Hoy soy Margaret Whitmore, la fundadora, la que puso el primer ladrillo, la que, cuando todos se alejaron, se mantuvo de pie. Y más importante aún, soy una mujer que aprendió a soltar, a no intervenir cuando el amor se convierte en dependencia, a no salvar cuando la salvación debe ser interna, a no pedir lo que deben hacer de la conciencia ajena. Me preguntaron hace poco si me arrepiento de haber callado tanto, y la verdad es que no. Cada silencio mío fue una semilla, y aunque algunas tardaron años en florecer, hoy caminan a mi lado. Lisa, con su juventud abierta como una ventana. Melissa, con su lealtad silenciosa pero firme. Y Rachel, que aún tropieza, pero esta vez camina hacia mí. En el fondo del despacho hay una foto mía con Lisa en la inauguración del nuevo fondo, ambas de pie, ambas sonrientes, ambas con las manos juntas, cortando una cinta roja que no marcaba solo un comienzo económico, sino uno emocional. La niña que me devolvió la voz, y la mujer que, a pesar de haberla perdido, supo encontrarla de nuevo. Al salir del edificio, a veces me detengo frente al espejo del vestíbulo, y me reconozco. No como una madre, no como una víctima, no como una anciana más. Me reconozco como quien ha vivido, como quien ha perdido y aún así eligió seguir, como quien supo cuándo esperar y cuándo soltar. En un sobre cerrado guardo la carta que un día dejaré a Lisa, no con consejos, sino con verdades. Le escribí. La dignidad no siempre hace ruido, a veces solo espera. Espera el día en que una mujer decide que el amor no debe doler, ni mendigarse, ni justificarse. Ese día comienza su verdadera historia. Y ojalá, cuando Lisa lea esas líneas, también decida contar la suya. La carpeta llegó sin previo aviso. Melissa me la entregó con manos firmes, pero los ojos delataban la tormenta que se le acumulaba por dentro. «Esto no es oficial, aún no», dijo. «Pero lo conseguí a través de un contacto en la unidad de inteligencia financiera. Me pareció que debía saberlo usted primero». La carpeta era de cartón grueso, color vino oscuro, sin ningún rótulo. La abrí con lentitud, como quien se prepara para leer una historia que no quiere conocer. Lo primero que vi fue una foto. Daniel, de más joven, sin barba, otro peinado, pero sus ojos, los mismos, fríos, estratégicos, insondables. Debajo de la imagen un nombre distinto, David Laurent Halford, nacionalidad canadiense, estado civil soltero, historial financiero, quiebra empresarial en 2011, sospechas de evasión fiscal, una orden de detención archivada por falta de pruebas. ¿Qué es esto? Daniel o David no es quien dijo ser. Cambió legalmente de nombre en 2013 tras declararse en bancarrota bajo otra identidad. Usó una red de testaferros para ingresar a fondos privados en Boston y luego se casó con Rachel. Un año después, me faltó el aire. Volví a mirar la foto. No podía ser. Ese hombre había estado en mi casa, había comido mi comida, había llamado mamá en Navidad, aunque nunca con cariño, siempre con cálculo. ¿Por qué ahora?, pregunté. Melissa pasó la hoja. Lo que vino después fue peor.
Porque este mes, Daniel utilizó accesos compartidos de Rachel para mover $1.477.000 del fondo Whitmore a una cuenta puente en Luxemburgo. Lo hizo a través de una VPN que ocultó su dirección IP. Pero cometió un error. Usó una dirección bancaria vinculada a una empresa que ya estaba en la mira por lavado de activos. Eso activó la alerta. Las palabras me caían encima como piedras. 1,47 millones. No era solo dinero, era mi legado, mi historia, mi confianza, y lo había drenado como quien vacía una cuenta ajena sin mirar atrás. Rachel no sabe nada. Él usó su identidad sin su conocimiento, añadió Melissa, más baja. Aún no hay denuncia formal, pero el banco ya emitió la alerta y pidió congelar los activos relacionados. Llamé a Whitaker, mi abogado de toda la vida. Le envié la carpeta escaneada. 10 minutos después me llamó. Esto es real, Margaret. Las conexiones coinciden, las firmas, los movimientos. No es solo fraude, es suplantación de identidad y abuso de confianza a gran escala. ¿Qué hacemos? Ya lo hice. El correo ya está en manos de la fiscalía. Pero quiero que usted esté preparada. Esto va a dolerle más a Rachel que a usted. Rachel llegó al día siguiente. No sabía nada aún. Llevaba una caja con tarta de limón. Su intento por seguir reconstruyendo. Su forma torpe y hermosa de decir aquí estoy. La invité a entrar. No le sonreí, no pude. Necesito que leas algo. Puse la carpeta sobre la mesa. La misma en la que solíamos desayunar cuando ella tenía 10 años. ¿Qué es? La verdad, la parte de tu historia que no conoces. Rachel abrió. Al principio solo frunció el ceño. Pero cuando llegó a la tercera página, su rostro cambió por completo. Primero incredulidad, luego horror, después negación. No, no puede ser. Esto es un error. Esto no es Daniel. Es David. Se llamaba David. Lo cambió antes de conocerte. Pero no puede ser. Usó tu firma, Rachel. Usó tu nombre, no para entrar a este mundo, sino para vaciarlo. Ella se levantó, se llevó las manos a la boca, retrocedió hasta chocar contra la pared. Respiraba como si le faltara aire, como si la realidad le partiera el pecho en dos. No, él no haría eso. Él me ama. Él ama a Lisa. No dije nada, porque a veces el silencio es la única forma de respeto frente al colapso ajeno. Rachel temblaba, se sentó en el suelo, no lloraba, aullaba en silencio. ¿Cómo no lo vi?, murmuró. ¿Cómo puede uno compartir la cama con un extraño? Me agaché, me senté a su lado, no la toqué. A veces, hija, uno quiere tanto creer que deja de mirar. Esa noche, Rachel se quedó en mi casa. Dormimos en cuartos separados, pero antes de irse a su habitación me abrazó. Un abrazo apretado, desesperado, sin palabras. A las 6 de la mañana la policía llamó a la puerta. El banco había confirmado el fraude. Los fondos fueron congelados. La cuenta de Daniel, David, estaba bajo investigación. Se había emitido una orden de restricción financiera y una orden de detención preventiva. Rachel firmó la autorización para colaborar. Su rostro estaba seco, sus ojos huecos, pero no rota, no esta vez. La vi marcharse en un taxi al mediodía. No quise acompañarla. Necesitaba estar sola, necesitaba sostener su dolor sin invadirlo. Me senté en la terraza, cerré los ojos. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había protegido y en lo que aún podía salvar. Porque aunque una parte de la historia acababa de romperse en pedazos, había algo que se mantenía firme. Rachel ya no era ciega, y yo ya no estaba sola. Melissa cerró la puerta con suavidad. El clic seco resonó como una señal. Me miró, asintió con firmeza y deslizó el pequeño dispositivo de grabación sobre la palma de mi mano. No pesaba más que una cucharita de café, pero yo lo sentí como una piedra. «Está todo aquí», me dijo. Cada palabra. Yo no respondí. Solo cerré los dedos sobre el aparato y lo guardé en el bolsillo interno de mi blazer. Sentí que mi corazón latía más fuerte que nunca. No por miedo, no por rabia, sino por la calma tensa de quien ha sido herida, y aún así se mantiene de pie. Melissa lo había instalado 3 días antes, en la sala de reuniones secundaria del ala oeste. Daniel y Andrew pensaban que era un lugar seguro,
un rincón apartado donde podían hablar sin testigos. Lo eligieron para diseñar lo que ellos mismos llamaron una transición ordenada, pero yo lo llamaba por su verdadero nombre, una traición con corbata. En la grabación las voces eran nítidas, el tono confiado, el desdén evidente. Mamá ya está vieja, no necesita más que su título simbólico. Lo mejor es abrir un nuevo fondo, algo limpio, sin cargas emocionales. Usamos el nombre Whitmore para atraer inversores, decía Daniel. Tenemos todo el historial, los contactos. Lo único que hay que hacer es suavizar su salida, algo elegante, pero definitivo. Le damos un paquete condecorativo, una medalla, flores, y la jubilamos con honores, respondía Andrew, casi riendo. Y después venía lo peor. ¿Y si no acepta? ¿Qué va a hacer? ¿Reunir a la junta? A su edad, está cansada, no quiere líos, no le interesa pelear. Reproducí ese fragmento unas 10 veces en casa. Cada vez dolía igual, no por lo que decían, sino por quién lo decía. Andrew, mi hijo, el niño que lloraba si no encontraba mi mano en mitad de la noche. Y ahora planeaba borrarme de mi propia historia como si fuera una nota al pie. Convocar a la junta directiva fue simple, ya no necesitaba justificarme, ya no necesitaba pedir permiso. Yo era cofundadora, presidenta honoraria, y aún poseía mayoría de voto en el comité ético. Bastó una firma. El día de la reunión llegué temprano. Vestía de gris oscuro, con un broche de perlas que George me había regalado en nuestro aniversario número 30. Melissa me esperaba en la puerta. Me tomó del brazo como si supiera que ese gesto pequeño me anclaría. La sala estaba llena. Todos estaban presentes. Andrew y Daniel llegaron últimos. Sonreían, saludaban, como si fueran a presidir una gala benéfica, hasta que vieron el rostro del presidente del comité legal. Y luego el mío. Y supieron. Buenos días a todos. Comencé con voz serena. Esta reunión fue convocada por mí, con base en el artículo 12 del reglamento interno, para tratar un asunto de extrema gravedad, la integridad del nombre Whitmore y la protección de su legado. Andrew frunció el ceño. Daniel se puso rígido. Me parece excesivo, mamá. No entiendo qué... Escucha, dije simplemente. Melissa conectó el dispositivo al sistema de audio, pulsó play, y la sala se llenó de voces que no sabían que eran escuchadas. Se oyó el tono arrogante de Daniel, el cálculo frío, las risas bajas, el cinismo. Andrew no apartaba la mirada del suelo. Daniel intentó fingir desconcierto, pero sus nudillos apretados delataban su furia contenida. Cuando terminó la grabación, nadie dijo nada. Solo el silencio, pesado, irrefutable. Entonces me puse de pie, miré a cada uno de los presentes y dije, esta vez no me voy en silencio. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de incomodidad y respeto. Me acerqué al centro de la mesa. Durante años me retiré con gracia cuando me empujaron al margen. Callé para que mis hijos crecieran sin culpas. Permití que se llevaran el crédito, que dijeran lo hicimos nosotros. Yo sostenía desde atrás, desde abajo. Mi voz no temblaba. Estaba firme, clara, cortante. Pero esto no es olvido, es traición. Es intentar usar lo que yo construí para borrarme del mapa. Es creerse con derecho a eliminarme, con palabras suaves y discursos estratégicos. Mamá, yo... No, alcé la voz por primera vez. No me llames así aquí. Aquí no estoy como madre. Estoy como Margaret Whitmore, fundadora de este fondo, inversionista principal y la única razón por la cual tú, Andrew, y tú, Daniel, están sentados en estas sillas. Andrew tragó saliva. Daniel no dijo nada. Sabía que no tenía defensa. Solicito formalmente que se active la cláusula de suspensión cautelar de ambos miembros hasta que se determine si hubo intención de daño patrimonial, manipulación de marca o conflicto ético. Y pido que se retire el uso del nombre Whitmore en cualquier proyecto paralelo no autorizado. Nadie se opuso. El presidente del comité levantó la mano. Votamos a favor. 1-1, las manos se alzaron. La sala quedó en silencio. Una vez más. Pero esta vez era un silencio justo. Salí caminando con la cabeza en alto. Melissa me alcanzó en el pasillo. No dijo nada. Solo me tomó de la mano. Afuera el cielo estaba gris. Pero yo, por dentro, por fin, volvía a ver el sol. Anuncié la reestructuración del fondo Whitmore un lunes por la mañana, frente a toda la junta directiva y a la prensa económica.
No fue un discurso largo. No necesitaba hacerlo. Bastó una frase clara, sin adornos,